Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. El acceso carnal violento es un delito que se encuentra consagrado en el Código Penal de Colombia, el cual afecta la libertad, integridad y formación sexual de la víctima, por la que la comisión de este delito es repudiada por la sociedad y castigado por el Estado por una serie de penas que vamos a conocer durante el programa. Y la pena es la consecuencia directa que tiene la comisión del delito, la cual consiste en la pérdida o limitación obligatoria de bienes jurídicos que impone el Estado. Nos acompaña nuevamente en esta segunda parte de un programa que hemos querido llamar el ABC de los delitos sexuales, el abogado penalista John Freddy Barrios. 4 años como abogado, pero qué experiencia la que usted ya tiene, John Freddy. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, televidentes. ¿Por qué es importante que en las escuelas y colegios, y a nosotros también los adultos, se nos enseñen nociones, aunque sean mínimas, de este tipo de delitos? Bueno, padre, es muy importante para prevenir precisamente ese tipo de delitos. Es que estos delitos también se cometen, como hablamos en la primer parte, el sábado anterior, se cometen en las mismas instituciones, este tipo de delitos. Repito de nuevo, al novio tener 15 años y la novia 13 años, o sea, ser menor de 14 años, ya desde ahí se están cometiendo unos delitos. Cuando llegamos a una etapa ante la Fiscalía, porque algunos delitos de esos, pues, vulgarmente pasan de agache y no prosperan, pero otras veces sí prosperan esos delitos, sí se denuncian y sí es llamado a responder penalmente el menor de edad. Es que el hecho de que sea menor de edad, después de que tenga por encima de los 14 años, es sujeto del derecho penal, ¿sí? Obviamente no va a ir a una cárcel, no va a ir a una prisión intramural como tal, pero sí va a una correccional de menores y allí pierde la libertad. Partamos de un dato, y es, ¿qué se tipifica como delito sexual? El delito sexual viene dividido en 2 esferas, menor de 14 años, mayor de 14 años. Dentro de esas mismas esferas está el acto sexual, ¿sí?, y el acceso carnal. El acceso carnal, tanto en mayores como en menores de 14 años, la gente piensa que el acceso carnal tiene que existir un acceso como tal, una penetración de algún miembro, y no es así. El acceso carnal se puede cometer incluso con algún objeto, con alguno de nuestros miembros. Eso es el acceso carnal. Las personas creen que tienen que tener directamente un sexo como tal, ¿sí?, una relación como tal, para que exista el acceso carnal. El tema del abuso me llama a mí mucho la atención. Es un tema muy complejo, porque se puede hablar de una caricia, de un beso. ¿Cómo tipificar un abuso? El abuso sexual se tipifica de muchas maneras. Puede ser, por ejemplo, un tocamiento lidivinoso, ¿sí? La gran pregunta es, ¿hasta dónde un tocamiento es lidivinoso? ¿Quién lo determina? Lo determinan los psicólogos, lo determina la afectación que tenga el menor de edad o la persona, le llamamos el sujeto pasivo de la conducta, o sea, quien sufrió el delito como tal. Entonces, de acuerdo a esa afectación, como tenga psicológicamente esa persona, se tipifica de esa manera. ¿Se puede hablar de una diferenciación entre acceso carnal violento y actos sexuales abusivos o violentos? ¿Son distintos o es lo mismo? Claro, el acto sexual es todo lo que es diferente al acceso carnal. Entonces, si estamos hablando de tocamientos, si estamos hablando de hostigamientos, si estamos hablando de, por ejemplo, de prosenitismo, de varias situaciones que diferentes al acceso carnal, eso pasa a ser parte del abuso sexual. Ese delito se sanciona de acuerdo al grado de complejidad. ¿Qué significa esto penalmente? Bueno, la mayoría de delitos en el Código Penal tienen unos atenuantes y tienen unos agravantes de la conducta.
Entonces, el delito parte normalmente de los 12 años en adelante, ¿sí? Por ejemplo, una persona que sea mayor de edad, que esté con un menor, por ejemplo, tiene una posición de garante, ¿sí? La misma familia hasta el cuarto grado de consanguinidad tienen posiciones de garante. Entonces ahí hay un agravante de la conducta. Entonces, en caso de condena, no solamente van a ser los 12 años, que es la mínima, sino que empieza a irse aumentando de acuerdo a los agravantes de la conducta que se hayan cometido. Esa expresión que a veces escucha uno, revictimizar a la víctima, ¿eso a qué se refiere, John Freddy? Bueno, revictimizar a la víctima es una situación, valga la redundancia, que las víctimas se ven en un proceso de abuso sexual. ¿Por qué? Porque la víctima que sufre el abuso sexual, pues de hecho ya es víctima porque lo sufrió, pero cuando tiene que ir a medicina legal, cuando tiene que ir a que le miren sus partes íntimas, cuando tiene que ir a hacer ciertas pruebas que medicina legal necesita determinar, pues de cierta manera está siendo revictimizada. Cuando en esas audiencias es sujeta a veces a ciertos interrogatorios, a ciertos testimonios, pues también está siendo revictimizada. Pero pues lógicamente el sistema trata de revictimizar lo menos posible a una persona. El artículo 205 en estos temas habla de ese delito de exceso carnal violento del que estamos hablando ahora. Y para que se configure como delito, no es exigible ni obligatorio que la víctima realice acciones de resistencia frente al acto sexual no consentido. Es el consentimiento el que aquí está determinando el tema del delito. Como decía un amigo, sí y no. Sí, ¿por qué? A ver, tenemos que los delitos sexuales inician desde el 205 hasta el artículo 219 del Código Penal. El 205 nos habla de delitos sexuales con personas que no son menores de 14 años. En esos delitos sexuales del 205 y el 206, y creo que el 207 también el que sigue, que son para mayores de edad, ahí lo que valora es el consentimiento. En los delitos con menor de 14 años, ojo, televidente, así el menor de 14 años del consentimiento, ese consentimiento no sirve, porque la ley asume que la persona menor de 14 años no está en capacidad de consentir o no consentir una relación sexual. Pero ahora la edad cambia muchísimo. Por ejemplo, el tema de los indígenas que tienen otra legislación y otra cultura, sí. ¿Cómo aplicar esto a un contexto como el de los indígenas, que una mujer de 12 años ya está lista para matrimonio? Bueno, está pisando callos, padre. Está pisando callos, mire. Hay un derecho que se llama el derecho consuetudinario, que es el derecho de la costumbre. Los pueblos indígenas tienen también y están amparados en la Constitución para tener cierto tipo de derechos. ¿El problema cuál es? Cuando se mezclan este tipo de jurisdicciones, por decirlo de esa manera, o de una manera pues más fácil. Un ejemplo que tuvimos con un caso. Tenemos un caso de un docente, un profesor, que trabaja en un corregimiento, me abstengo el nombre del corregimiento, y una de sus alumnas es indígena, ¿sí? Tuvo ciertas diferencias con ciertos directivos y finalmente la niña, la indígena, la alumna, acusó al docente de abuso sexual, ¿sí? Entonces ahí digamos que se juntan como dos jurisdicciones y finalmente por la que es juzgado el docente es por el Código Penal colombiano. Entonces él debe entrar a responder por el presunto abuso o por demostrar su inocencia. Hablemos de condenas. En el caso del acceso carnal violento, las condenas son muy altas, lo mismo en el acto sexual violento, que ya el artículo 206. Las condenas son muy altas. La mínima está en 12 años, hasta los 20 años, pero hemos tenido audiencias donde la Fiscalía General de la Nación solicita 27, 28 años por los agravantes de la pena que eso conlleva. Por ejemplo, otro agravante, que la persona tenga una discapacidad mental o esté en un estado de indefensión, que no pueda defenderse, ¿sí?
que esté drogada, que esté bajo algún alucinógeno, alguna situación de esas, eso es un agravante de la pena y eso va a alargar la pena y no un poco, la alarga bastante. Lo invito, John Freddy, para que vamos a un primer receso y regresemos con este tema que hemos querido llamar el ABC de los delitos sexuales en su segunda parte. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. En el Código 208, John Freddy, del Código Penal, se nos habla del caso de acceso carnal abusivo con menores de 14 años. Se están hablando de penas de 12 a 20 años de prisión. Sí, padre, y hasta más. Ese artículo 208 es uno de los más fuertes. Si mirásemos el del homicidio, para no entrar en ese tema, pues el homicidio, que también es quitarle la vida a otra persona, que también es un delito completamente condenable, pues tiene unos matices, tiene unos subrogados penales, tiene una diferenciación. Entonces, reiteramos de nuevo que este delito aún así es más difícil de defender que el mismo homicidio. No quiere decir que al ser difícil sea imposible, no. Una defensa de una persona que esté imputada o que esté acusada, dependiendo del tipo del proceso penal que tenga, debe de ser muy contundente en ese asunto. El proxenetismo del que participa ese comercio carnal o explotación sexual también es totalmente fuerte. Se hablan de penas incluso hasta de 25 años si la persona es mayor. Claro que sí, el prosenitismo es un delito que es muy condenado. Tuvo un auge popular cuando surgió la época del Internet, ¿sí? Cuando estábamos hablando de la World Wide Web, cuando se globalizó el mundo, entonces allí también surgió mucho el prosenitismo. Aquellas personas que hacen constreñimiento y que hacen como ese comercio a la prostitución, sobre todo en menores de edad, también el Código Penal es muy fuerte con ellos. Es nefasto porque no solamente están instrumentalizando un menor de edad para que produzca un lucro, para que produzca un dinero, sino que están acabando con la vida humana de esa persona, de ese niño, de ese adolescente que está en una formación y que debe de respetársele esa formación sexual. El tema de la pornografía con personas menores de 18 años, que es el artículo 218. Es bueno, interesante hablar sobre eso, el que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, y ahora con las redes sociales, eso también es fuerte el Código Penal. Es muy fuerte. Lo difícil es demostrar muchas veces que la persona que está allí en esos videos es menor de edad, ¿sí? Pues tiene que ser que realmente se nota, que es obvio, pero el problema cuando se ven esas situaciones es la demostración, es la parte, son los elementos materiales, es la parte probatoria de esos videos y aún más, desde dónde se emiten esos videos, desde dónde está el servidor de esos videos, desde dónde filman ese tipo de videos. Entonces son delitos que son perseguidos, pero no son fáciles de perseguir por parte del Estado. El tema del turismo sexual y sobre todo de estos padres de familia que inducen a las niñas. Yo estoy en una parroquia que se rodea en un sector donde se da mucho ese fenómeno. Padres de familia que colocan a sus hijos, a sus menores de edad, casi como vendiéndolos al mejor postor. Eso sucede, eso desafortunadamente sucede, padre. Ese es el artículo 219, estamos hablando del turismo sexual, pero es tan condenable quien induzca como quien utilice esos servicios sexuales por parte de estos niños. Entonces es una situación delicada. Incluso Colombia está estigmatizada
y algunas ciudades de Colombia como Cartagena está estigmatizada a nivel internacional de turismo sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen personas de otros países a ejercer el turismo sexual acá en Colombia. El artículo 237 habla del incesto, que es el acceso carnal con un ascendiente o descendiente, adoptante o adoptivo, hermano o hermana. El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, envió un proyecto de ley al Congreso para despenalizar el incesto consentido entre mayores de edad. ¿Qué piensa usted sobre este tema? No, eso no puede ser despenalizado. Eso no puede ser despenalizado. ¿Por qué? Porque primero, los códigos que hemos mencionado, si miramos la tipicidad de la conducta, el sujeto activo dice el que cometa tal delito, ¿sí? No estamos hablando de ese el que, si es familiar, si no es familiar, eso es un agravante, pero el delito como tal habla, el que tenga acceso carnal o el que tenga abuso sexual con menor de 14 años, siempre habla el que es un sujeto indeterminado, así que el que puede ser una persona extraña, una persona fuera de la familia, o puede ser una persona que esté dentro del núcleo familiar. Entonces, sacar esa normatividad iría en contravía, ¿sí? Sería una especie de antinomia en contravía de lo que ya está en el Código Penal. Personalmente no creo que prospere ese proyecto de ley. Y no habla ni siquiera de los menores de edad, ¿qué pasaría con ellos? No, aún peor, o sea, sería, pues, es que en qué lógica cabe un incesto, que un padre o una madre tenga relaciones con sus propios hijos, o sea, sería un acabose de la sociedad, el sería tema un de degeneramiento. el tema de la pedofilia, John Freddy, en Colombia se habla de 480.000 pedófilos. ¿Dónde están? Es la gran pregunta que a veces nos hacemos. La persona que tiene relaciones sexuales con un menor, pues se le tipifica como pedófilo. Es pedófilo, claro. Pero que hay que diferenciarlo también del pederasta, porque el pederasta pues es el que simplemente actúa por fantasías, y en cambio el pedófilo es el que ya tiene relaciones con menores. Sí, de todas maneras el Código Penal no hace una diferenciación, aparte de la que estamos allá hablando, de pedrastra o pedófilo, sino que vuelve y nombra un sujeto indeterminado que es el que, ¿sí? Básicamente. A usted lo busca una persona que en este momento tiene una dificultad y está en fiscalía en un proceso y usted se da cuenta que esa persona ha tenido algún tipo de dificultad, cualquiera de ellas, de abuso o de cualquiera de esas situaciones, usted como abogado, ¿cómo lo confronta? Siendo abogado defensor. Sí, señor. Bueno, nosotros como abogados defensores siempre nos vamos a las pruebas, al material probatorio, a lo que la fiscalía, a los elementos que la fiscalía apruebe o envíe como pruebas dentro de un proceso. Esas pruebas, si bien está, digamos, vulnerado el derecho a la inocencia de esa persona que está siendo juzgada, no está siendo vulnerado el derecho a la defensa. En Colombia tenemos una libertad probatoria que el abogado debe de dominar esa libertad probatoria, de tratar de recaudar y de desvirtuar las pruebas que tenga la fiscalía, ¿con el fin de qué? De llegar a un indubio pro reo. ¿Qué es un indubio pro reo? Quiere decir que la duda va a favor del reo, eso para que el juez pues desista o dé una sentencia absolutoria en esa situación. Usted se da cuenta que esa persona realmente cometió el delito. ¿Cuál es la invitación suya como defensor? Bueno, también pasa que la persona comete el delito. No todo es fallido, o sea, no todos son denuncias ciertas o inciertas, hay de lo uno y de lo otro. Cuando la denuncia es cierta, ¿uno qué invita? Uno mira los derechos de la persona, independiente del delito que cometió, y uno mira cómo sale como abogado defensor, porque es que uno puede actuar como abogado defensor o como representante de víctimas, que estamos desde el lado contrario. El representante de víctimas trabaja en equipo con la fiscalía, entonces yo puedo ser a las 10 de la mañana abogado defensor y a las 2 de la tarde puede ser representante de víctimas, obviamente en otro proceso diferente. Entonces en este momento estoy hablando como abogado defensor. Como abogado defensor, ¿a qué invitaría a esa persona? A un preacuerdo. ¿Qué es un preacuerdo? Es que acepte el delito, se llama justicia premial, por aceptar el delito y por no desgastar la administración de justicia, hay una rebaja
sustancial en el tiempo de condena. Usted que se mueve en este mundo del derecho penal, son muchas las personas en Colombia que son declaradas culpables por delitos sexuales siendo inocentes. Yo diría que pues habría que revisar los datos de la Fiscalía y de la rama judicial, pero un 85% de las personas que son denunciadas por delitos sexuales con menor de 14 años tienen condena, independiente de que sean inocentes o no. O sea que incluso no estando en el sitio, en el lugar, cualquiera de nosotros puede ser señalado por alguien que nos quiera hacer daño. Es correcto. Si no tiene una defensa muy aguerrida, que logre desvirtuar que no estuvo en ese momento, nosotros manejamos todo lo que es tiempo, modo y lugar, y la Fiscalía debe probar el tiempo, modo y lugar de entre otras cosas. Entonces, o sea, es muy complicado. Si, por ejemplo, la persona que está señalada de ese delito probablemente no tiene una buena defensa o tiene un defensor público, de pronto los defensores públicos están llenos de procesos, son muy buenos, pero están llenos de procesos. Entonces no tienen el tiempo suficiente ni la capacidad para poder llevar un caso de estos tan delicado. Aquí no estamos hablando de 4, 5, 6 años de cárcel, ¿sí? Inclusive hay unos que son escarcelables, son los delitos. Aquí estamos hablando de penas de 17, 20 años de cárcel. ¿A dónde lo podemos consultar, John Freddy? Si usted, estimado televidente, tiene algún problema penal, puede consultarnos muy simple, www.midefensapenal, así de facilito, padre, Mi Defensa Penal. Mi Defensa Penal. Y ahí hay consejos y todo. Claro, ahí hay consejos, ahí están nuestros teléfonos, nuestras direcciones, donde nos ubican, está el WhatsApp, pueden llamarnos, exponernos su caso, que con todo gusto seguramente le vamos a dar solución. John Freddy, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Muy buena noche, oyentes y padres. Y espero volverlo a tener por acá en este programa. Acá estamos a la orden. Dios lo bendiga. Amén. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en esta segunda parte del ABC de los delitos sexuales. No resolvimos todas las inquietudes porque es un programa y es un tema muy amplio, pero sí la verdad, en otro programa más adelante podremos tener a John Freddy y otros profesionales del derecho penal para que compartamos estos temas que son tan importantes para nuestra vida de familia, nuestra vida personal. Esperarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.